Rápidamente voy a platicarles un poquito quiénes somos, cómo nos dedicamos. Gracias por toda esa introducción. Y bueno, después de hablar en un congreso de conservación, de hablar de ballenas, de hablar de jaguares, de hablar de los perritos de las praderas y todo este ecosistema, ¿cómo es posible que lleguemos a un solo individuo? Y es importante mencionar que Keiko eh, puso una huella muy importante, no únicamente en la conservación de mamíferos marinos y animales bajo cuidado humano, sino que fue un parteaguas porque toda la historia que vamos a ver rápidamente la vamos a ir platicando. Vamos a dando adelante, por favor, Eduardo. Bueno, el impulso y la atención por los animales siempre fue parte de mi vida. Esto del lado derecho, tratando de acercarme, de verlo más rápido, primero del circo, lo que sigue, por favor. Tuvimos una formación académica, estando yo apenas en el sexto, séptimo semestre, tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en CEOG de Chapultepec, la que sigue, por favor. Después nos volvimos orgullosamente universitarios, la que sigue, por favor. Empecé a trabajar yo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en ese entonces, en rastros, normas, y más bien estaba yo de aviador, pues realmente eso no me gustaba. No me gustaba la carne, no me gustaba el ganado, me gusta comprármela, pero no me gustaba estudiarla. La que sigue, por favor. En ese entonces tenía yo la habilidad de escribir y me dedicaba yo mucho tiempo a escribir, entonces creamos dentro de la revista México Desconocido de Harry Moller una sección que se llama el vasto mundo de la naturaleza, y después empezó a escribir una revista que se llama Geografía Universal con Héctor Anaya, y empezamos a publicar algunos artículos sobre fauna silvestre, que era el tema que básicamente nos interesaba. Eh, Como mencionó Eduardo, hicimos la tesis Los zoológicos como centros preservadores y de especies en peligro de extinción. Esto se oye muy común, muy normal, y actualmente es un tema creo que básico. Sin embargo, cuando lo hicimos nosotros en 1980, hace 42 años, pues era un tema medio raro. Inclusive tuve problemas hasta para que me la asesoraran, tuve problemas para que me la aceptaran, porque no era un tema que era muy buen visto dentro de la medicina veterinaria y zootecnia. La que sigue, por favor. En ese entonces tuvimos la oportunidad de acercarnos vimos en televisión que estaban abriendo un parque en México, en la tercera sección de Chapultepec, en un parque que había estado ya, habían habido algunos delfines ahí, habían inventado nuevos delfines, y una nueva empresa de jóvenes se estaba formando para abrir la tercera sección de Chapultepec. La que sigue, por favor. Ya se habían realizado capturas anteriormente en México de delfines, pero sin ninguna documentación técnica, sin ninguna documentación real. Y es a partir de 1979, 1980 que nos invitan a participar a nosotros en las primeras capturas de delfines a través de la Secretaría de Pesca, en ese entonces Departamento de Pesca. Empezamos a tratar de darle un poquito de formalidad y de trabajo profesional y documentar un poquito el manejo y la medicina de estas especies. Posteriormente, el Acuario de Aragón, que era manejado por el Departamento de Pesca, fue concesionado a la misma empresa donde yo trabajaba. Y bueno, yo había hecho mi servicio social en los zoológicos, y dentro del servicio social que había hecho yo, había trabajado dentro del Acuario de Aragón. Y bueno, ahora los que habían sido mis maestros y mis enseñantes, ahora se convertían en nuestros colaboradores directos. La que sigue, por favor. Vimos que había que prepararse más. No había mucho aquí en México sobre mamíferos marinos, estamos hablando hace de 40 años. Actualmente, gracias al Internet, ya gracias a la tecnología, tenemos mucho acercamiento, pero no teníamos en ese entonces tanta información. Así es que lo que hicimos fue levantamos la mano, nos fuimos a SeaWorld a pedir un trabajo de chalanes, nos fuimos de chalanes durante 3 meses, desde lavar tanques de los peces hasta sacar el pescado para poder empezar a trabajar un poquito con estas extraordinarias especies. La que sigue, por favor. Tuvimos oportunidad de convivir con especies distintas, tan interesantes como las orcas, como ballenas piloto. La que sigue. E inclusive participar en algunas capturas de tiburones para poder entender a estos animales. Para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando, les recuerdo que esto sucedió hace cerca de 40 años, así es que eh, este, actualmente lo que ven ustedes es completamente distinto, como nos tocó aprender a los que ya somos arriba de los 60. La que sigue, por favor. Teníamos oportunidad de trabajar con otras especies,
siempre dedicados a fauna silvestre, siempre tratando de buscar contacto con los animales. Sin embargo, el contacto siempre con los mamíferos marinos fue fundamental. Creamos el Sisi de Acapulco, un parque donde finalmente logramos construir un pequeño delfinario. Yo sé que hay muchos que están en contra de los animales en cautiverio. En ese entonces era la única forma de poder llevar al público el contacto con esas especies. Tuvimos la oportunidad de contactarnos por primera vez con la International Association for Aquatic Animal Medicine. En ese entonces, cuando empezamos, la primera vez que fui yo a un congreso a Vancouver, si no mal recuerdo, no éramos más de 20, 30 los miembros de esta asociación. Por ser yo el único latino, el único habla hispano, me hicieron responsable de hacerme cargo de todos los hispanoparlantes de la asociación y fuimos miembros de la asociación durante muchos años. La que sigue, por favor. Actualmente, en esta misma asociación, esta es una foto que tomamos hace algunos años en Chicago, donde estamos con algunos médicos, pero todos ellos mexicanos, menos la de la izquierda, que es una médica rusa, pero ya actualmente los médicos mexicanos veterinarios han trascendido dentro de la asociación a niveles extraordinarios, y la reunión que era antes de 40, 50 médicos, ahora nos reunimos cerca de 1,500 hasta 2,000 médicos veterinarios en el mundo. La que sigue, por favor. Nuevamente, por ganas de trabajar y de iniciativa de Comimar, abrimos Selva Mágica de Guadalajara y después Jungla Mágica en Cuernavaca, lugares donde el público tenía la oportunidad de aprender y de conocer acerca de estas especies marinas. La que sigue. Basados mucho en referencias internacionales, porque no teníamos mucho donde trabajar, empezamos a realizar los primeros estudios formales de medicina, utilizando los primeros endoscopías. La primera es endoscopías que le decíamos, las hacíamos con la Facultad de Veterinaria, después las hacíamos con endoscopistas particulares, inclusive endoscopistas de humanos, y fuimos haciendo los primeros pininos sobre la medicina de manejo de mamíferos marinos en México. La que sigue, por favor. Como teníamos instalaciones diferentes en diferentes lados, tanto en la Ciudad de México como en Cuernavaca, como en Guadalajara, utilizábamos diferentes laboratorios de medicina para poder hacer los análisis y checar a nuestros animales de manera regular. A pesar de que la Facultad de Veterinaria nos insistía mucho que trabajáramos con ellos, les decíamos que no podíamos trabajar de repente con la facultad, porque en ese entonces las huelgas, la huelga de 68 y todas las otras huelgas que pasaron, pues nos complicaban un poquito la medicina que necesitamos tener al día. La que sigue, por favor. Así poco a poco empezamos a trabajar con otras especies y con otros médicos. Empezamos a hacer nuestras primeras endoscopías, inclusive a nivel animal, que no se acostumbraban, con el doctor Jesús Villalobos. En ese entonces utilizábamos equipos de fibra óptica, actualmente ya trabajamos con equipos digitales, pero las primeras maniobras teníamos que manejar directamente a los animales porque no había manera de contenerlos o de entrenarlos para hacerlo. La que sigue, por favor. Encontramos objetos extraños. Esto es el Acuario de Aragón. Imagínense la cantidad de objetos que nos aventaba la gente, desde tuercas, tortugas, hasta una gran cantidad de hojas. Actualmente ya los animales no tienen estas mañas, porque hemos descubierto cómo a través del entrenamiento podemos quitarle la forma de pica o la forma de consumo de objetos extraños. La que sigue, por favor. Empezamos a trabajar con algunas especies interesantes. Elefantes marinos no es muy fácil encontrarlos en cautiverio, y tuvimos el primer accidente realmente que hemos tenido con mamíferos marinos. Esta elefanta Rodriga me hizo el favor de morderme la pierna en 2 ocasiones, y bueno, me la dejó medio lastimada. Sin embargo, no pasó nada a mayores. La que sigue, por favor, Eduardo. Y a principios de los 80, inclusive cuando todavía no había muchas bases y ni yo teníamos muchos conocimientos, tuvimos nuestra primera cría de un delfín nariz de botella nacido bajo cuidado humano. La cría se preñó en Acapulco, perdón, y tuvimos que trasladar a la madre preñada a la Ciudad de México, porque la instalación de Acapulco era una instalación donde teníamos rentados los delfines y no podíamos suspender el espectáculo. Y entonces lo trajimos a las instalaciones de la tercera sección de Chapultepec, donde a la mitad de la función la gente pudo observar, no lo teníamos planeado así, pero pudo observar el parto natural de un delfín en cautiverio. La que sigue, por favor. Haciendo nuevas cosas y tratando de encontrar cosas interesantes, realizamos nuestra primera gira internacional
llevando delfines a, a Perú. En ese entonces nos unimos con una empresa circense, una empresa muy grande, los hermanos Fuentes Gasca, que eran los más importantes en el mundo circense en ese entonces, y llevábamos estos animales hacia todo Sudamérica con el propósito de llevar no nada más entretenimiento, sino educación y tratar de enseñar un poquito sobre estas especies a gentes en todo el continente. La que sigue, por favor. Tuvimos la oportunidad de trabajar con otras especies estando por allá. Nos invitaron a conocer especies como el delfín rosado. La que sigue, por favor. Tuvimos oportunidad también inclusive de trabajar con algunas tribus en ese entonces, los Yanomama, que realmente no tenían mucho contacto con la naturaleza. Y el mundo del circo, la que sigue, por favor. El mundo del circo es un mundo muy interesante. A pesar de que es muy criticado, quiero yo hablar a favor de los cirqueros que realmente utilizan o que consideran a los animales como sus socios. A pesar de que los tienen bajo cuidado humano, los tienen en condiciones perfectamente establecidas. El dinero que circula en los circos es impresionante. Pongo aquí el ejemplo de la Chilindrina. Esta señora cobraba $2,500 por día de presentación. Imagínense la cantidad de dinero que se maneja en los circos. Esto es porque es una forma de entretener y de divertir al público, y nosotros llevábamos a los delfines tratando de darles también un poquito de conocimiento. La que sigue, por favor. En ese entonces la legislación no era tan difícil, entonces empezamos a hacer circos y empezamos a hacer giras en diferentes partes de la República y del país. Y el tiempo que teníamos aquí, Atlantis, Aragón, el Sisi Acapulco, Jungla Magia de Cuernavaca, Selva Mágica de Guadalajara, el Reino de Aventura y el Acuario de Aragón, también teníamos algunas giras internacionales, los que nos llevaba estar trabajando 100% e ir agregando cada vez más al equipo, más médicos veterinarios para que nos ayudaran. La que sigue, por favor. En ese entonces la legislación no era tan exigente y entonces podíamos construir estas piscinas de manera temporal, digamos. Llevábamos a los animales tal vez mes y medio, 2 meses a una ciudad. Ahí trabajábamos durante 2 meses, construíamos una piscina exactamente igual en otro lado, trasladábamos a los animales de repente salían un poquito de su alberca, pero no sabían qué pasaba y llegaban otra vez a otra alberca con las mismas características, tal vez a 200, 300 kilómetros de distancia, y así pudimos llevar a todo el país. Imagínense gente en Zacatecas, gente en San Luis Potosí, gente en Durango, que pudo conocer por primera vez un delfín o un mamífero marino en sus ciudades natales. La que sigue, por favor. Así fue como poco a poco tuvimos que dedicarnos a viajar constantemente. La que sigue, Eduardo. Y tuvimos que empezar a trabajar no nada más en México, sino hicimos estas giras a través de todo el mundo. Si bien nos criticaban porque éramos cirqueros, pero tratábamos de hacerlo de manera lo más formal, lo más científico, siempre con médicos, veterinarios, con biólogos, con entrenadores, gente profesional. La que sigue, por favor. Así empezamos a trabajar poniendo las bases de los animales. En ese entonces no se sabía mucho de etología, aparecían apenas los primeros libros, tal vez de Konrad Lorenz, El anillo del rey Salomón, se publicaban apenas los primeros trabajos de Nico Tinbergen, donde se hablaba de la danza de las abejas para poder llevar a las colmenas, y había que trabajar como todo. La que sigue, por favor. Trabajábamos como médicos veterinarios, pero también de repente teníamos la oportunidad o la necesidad de trabajar como entrenadores, lo que nos permitió ampliar el conocimiento sobre el manejo de estas especies en cautiverio. La que sigue, por favor. Seguíamos trabajando con otras especies, mamíferos marinos. La que sigue, Eduardo. Sin embargo, siempre teníamos la atracción por animales tan interesantes como siempre son los mamíferos marinos. Pudimos encontrarnos, por ejemplo, en Sudamérica, que en el acuario de Valencia, en Venezuela, tenían algunos cuantos ejemplares de delfines de río, los cuales se manejaban con muy pocas condiciones higiénicas, en muy malas condiciones. Logramos mejorar ese acuario, logramos implementar algunas medidas para poder mejorar la estancia de estos pocos ejemplares, de los cuales solo existían algunos bajo cuidado humano en el mundo. La que sigue, por favor. Seguíamos trabajando con especies terrestres. La que sigue, Eduardo.
pero siempre teniendo el contacto y la necesidad de trabajar con especies marinas. La que sigue, algunas de ellas, la que sigue, por favor. Nos tocó la suerte de trabajar, les digo, con especies tan interesantes como los delfines de río, del Orinoco, la que sigue, por favor. Tuvimos la oportunidad de trabajar con otras especies, empezamos a reproducir especies eh, 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 de aves, así siempre ha sido las aves, ha sido mi hobby. Ahora es parte de la especialidad, pero en ese entonces lo hacíamos como un hobby. La que sigue, por favor. Y siempre tratando de conservar un poquito la parte teórica y el manejo de los animales de manera científica. La que sigue, por favor. Regresamos a los mamíferos marinos, la que sigue, Eduardo, y siempre tratamos de enfocarnos hacia los mamíferos marinos, hacia los delfines, que era nuestro glóbulo central. Tuvimos que empezar a trabajar y la que sigue, Eduardo, la que empezamos a concentrarnos en especies muy interesantes. Y es en el año de 1984 cuando llega a México por primera vez una orca. Así es que Keiko no fue la única orca que estuvo aquí en México. Llegó una orca que fue colocada en una instalación tipo circense en el pabellón Azteca, una instalación que se hizo frente al Estadio Azteca. Y esa orca llegó desafortunadamente con algunos malos manejos médicos, perdón que lo diga, pero eso fue la causa real de la muerte. Y el animal fallece a la semana y media de haber llegado aquí a la Ciudad de México por situaciones que yo ya trabajaba en la facultad como maestro y tenía muchos compañeros allá. Me invitan a la necropsia, me invitan inclusive a darle seguimiento a todo el caso de la orca, y desafortunadamente Malvina, como se llamaba esta orca, fallece en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Eso nos obliga a que tenemos que empezar a pensar a nosotros, después de dedicarnos a pequeños mamíferos, a pensar y acercarnos un poquito a trabajar con grandes mamíferos. La que sigue, tenemos la oportunidad de acercarnos a la SOMEMA, la Sociedad Mexicana del Estudio de los Mamíferos Marinos, porque no es lo mismo trabajar con un corazón de un delfín con el corazón de una ballena. Aquí tenemos la oportunidad de ver cuál es el tamaño real de un corazón de una ballena, y lo que habíamos aprendido en la facultad de veterinaria con los corazones de los perros o de las vacas, que eran los corazones más grandes que habíamos conocido. Tal vez habíamos trabajado con alguna jirafa, pero nunca se comparaba con la dimensión del corazón más grande del animal que ha existido en el planeta Tierra. La que sigue, por favor. Dimensiones tan grandes donde podemos caber dentro del callado de la aorta, dentro de los vasos. Tuve la oportunidad de platicar con un patólogo en Canadá, un patólogo francés, que se dedicaba a trabajar con ballenas y me decía que encontraban problemas de colesterol, inclusive en ballenas silvestres. La que sigue, por favor. Y me platicaba cómo desprendían las placas del colesterol. Es para darnos un poquito de ejemplo de cuáles son las dimensiones de los mamíferos marinos tan grandes como nos platicaba Sergio en la plática. Aquí tenemos la escápula, el húmero y el cúbito del radio de una ballena azul. Son mucho más grandes inclusive que un ser humano. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a la Sociedad Mexicana de Mastozoología, como decía el profesor hace rato, el maestro. Fuimos el primer médico veterinario que tuvo la oportunidad de acercarse dentro del grupo de biólogos. Y bueno, descubrimos que las historias que habíamos leído de que Jonás había sido devorado por una ballena, pues no eran tan falsas, porque bien, aquí estamos en el Museo del Mar del Plata, en Argentina, que el día que tengan oportunidad, es una de las mejores colecciones osteológicas de mamíferos marinos que yo conozco, mejor inclusive que la de Mónaco. Podemos observar la que sigue, por favor, Eduardo. Podemos observar el tamaño enorme que puede tener un cráneo de una ballena azul, donde fácilmente Jonás pudo haber sido devorado por una de estas ballenas. La que sigue, por favor. Vamos acercándonos. También tuvimos la oportunidad de trabajar con especies de mamíferos pequeños. Este es el caso de un delfín franciscana, que es un delfín más chiquito inclusive aún que la vaquita. Es una especie endémica de los mares del sur, así como la vaquita es endémica del Golfo de México. Esta vaquita está desapareciendo, y bien el tamaño del corazón comparado con el corazón que vimos de la ballena azul, cabe fácilmente en la palma de mi mano. La que sigue, por favor. Bueno, entonces pensamos nuevamente, viendo que habíamos abierto ya tantos parques y la empresa con la que yo trabajaba eran muy, muy inquietos, decidimos traer a México
una orca para regocijo y para conocimiento del público mexicano. Así es que trajimos a Keiko, una orca que vino el año de 1985, el 7 de enero de 1985 fue cuando trajimos a Keiko a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Tras una búsqueda muy larga de casi 7 años tratando de buscar dónde conseguir una orca, no sé si quieren ustedes algún día comprar una orca, pero fácilmente no se consigue ni en el auction ni en el Seven, es muy difícil conseguirlas. Recorrimos casi todo el mundo tratando de traer a una orca aquí a México, aunque se hablaba que la orca que había fallecido en México, Malvina, había fallecido por la altura de la Ciudad de México. Nosotros estábamos convencidos que eso no era la realidad, sabíamos que cuál había sido el proceso médico por el cual había muerto Malvina, así es que buscamos por todos lados, fuimos a Estados Unidos, a Canadá, inclusive a Islandia para ver si podíamos capturar, y así el 8 de enero de 1900, perdón, el 7 de enero de 1985 trajimos a Keiko a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Keiko viene desde la ciudad de Marineland, perdón, de la ciudad en Estados Unidos, en Canadá. La trajimos desde Canadá, desde un parque que tenía unas orcas, el parque se llamaba Marineland, y el dueño del parque, el señor John Holler, nos los vendió porque Keiko era un macho juvenil, aproximadamente 3, 4 años de edad, que estaba conviviendo con otras 3 orcas adultas y lo tenían de puerquito. Ahora le llaman bullying, ahora se le llama de otras maneras, pero ese fue como recibimos a Keiko. Keiko cuando lo recibimos medía 3 metros con 50 centímetros, así es que no era más que un delfín grandotote. La que sigue, por favor. Son imágenes tal vez no muy claras, porque bueno, en ese entonces no teníamos teléfonos celulares y pues las imágenes tal vez no sean tan claras. La que sigue, por favor. Pero tuvimos la oportunidad de recibir a Keiko cuando yo tenía 26, 27 años, una responsabilidad enorme. Me convertía yo en el 5.º médico en el mundo que se hacía cargo de una orca a nivel cuidado bajo humano. El doctor Lanny Cornell en SeaWorld, el doctor David Taylor en Europa, el doctor Jesse White en Canadá, el doctor Charles Gotts, el que está en la fotografía del fondo a la derecha. Yo soy el que estoy atrás con los brazos cruzados, y era el 5.º médico, y cuando el doctor Gotts me la dejó, me dijo: José Luis, tienes una gran responsabilidad, no únicamente porque eres el 5.º médico veterinario en el mundo que maneja orcas, sino porque si la haces, la vas a hacer bien, y si fallas, se acaba aquí tu carrera. La que sigue, por favor. Fue un reto muy interesante. Ese es cuando llegó Keiko, el chavito que está ahí al lado, es mi hijo, que ahora es padre de 2 de mis nietas. La que sigue, por favor. Y bueno, fue toda una aventura, fue todo un reto el traer esta ballena a México. Empezando porque la instalación que habíamos construido dentro de Reino Aventura, yo le había pedido al arquitecto Fontanet, el dueño de Bonafont, en ese entonces era también dueño de Reino Aventura, que construyamos una alberca de 12 metros de profundidad, y me acuerdo que a los 5 metros me mandó a llamar y me dijo: doctorcito, me quedo en 5 metros con 50 centímetros. No puedo construir 1 metro más. Ustedes saben que el Reino Aventura se encuentra en las laderas del Ajusco y del Chitle, un lugar volcánico, y entonces cada metro o cada centímetro que escarbábamos era muy, muy costoso. La que sigue, por favor. Me acuerdo que me dijo: el día que traigas una orca, te prometo que te hago una alberca más grande. Así es que nos quedamos con una alberca de buenas dimensiones, tal vez a lo largo y a lo ancho, pero no a la profundidad. Para la inauguración, obviamente tratando de buscar el lado comercial y el lado interesante de dar a conocer la presencia de Keiko en México, tuvimos la oportunidad de contratar a Lucerito, quien fue la madrina. Estuvo practicando algunos días a ver si hacíamos que ella interviniera o interactuara con el animal. Queríamos que ella saliera parada sobre la orca, ya sea en el dorso o en el lomo perdón, en el vientre o en el dorso del animal. Sin embargo, el entrenamiento en ese entonces tampoco era tan sofisticado como lo conocemos ahora, y no logramos hacerlo, y finalmente se concretó nada más a cantar Keiko, Keiko, ballenita de alta mar, desde la orilla, nuestra famosa Lucero, ahora de Mijares. La que sigue, por favor. Tuvimos la oportunidad también
tenemos ya la costumbre de escribir y de platicar las historias. Tuvimos la oportunidad de sacar un pequeño libro en Nuestros Parientes del Mar, un libro que sacamos básicamente para niños, porque sabíamos que la parte más importante es ir educando a los niños sobre educación ambiental. Sabemos ahora, lo hemos oído todo el día, lo hemos platicado, lo vimos con el Jaguar, lo vimos con Sergio, lo vimos con el maestro. El involucrar a la gente es la parte más importante. ¿Y dónde se involucra mucho la gente? Pues en un parque. Y si dentro de un parque de diversiones podemos darles un toque de educación ambiental, creo que cambiamos la visión y la misión de los parques. La que sigue, por favor. Keiko estuvo aquí en México durante 11 años con 7 días y durante esos años ustedes ya van viendo cómo fue creciendo y al ir creciendo cómo la alberca le fue quedando chiquita. No entro en muchos detalles, pedimos durante mucho tiempo el construir una alberca mucho más grande para Keiko, lo hablamos con los accionistas, con los inversionistas, aceptaron la idea de construir una alberca más grande para Keiko, pero me acuerdo que me dijeron, bueno, José Luis, si nos traes una hembra, con todo gusto construimos una alberca más grande, hacemos una inversión muy importante, porque no son instalaciones fáciles de construir, y desafortunadamente pues no tuvimos el eco para conseguir una hembra en ninguna parte del mundo, así es que Keiko nunca pudo trasladarse a una alberca más grande. La que sigue, por favor. Sin embargo, desde el punto de vista médico, habíamos logrado establecer ya, en base a la experiencia con mamíferos marinos, con pequeños delfines y con lobos marinos, una metodología para el cuidado de Keiko. A Keiko le tomábamos sangre casi cada mes o un poquito más, cada más seguido, con el fin de poder determinar los parámetros biológicos y poder realizar medicina preventiva. Keiko fue tan importante para nosotros que inclusive cambió mi vida personal, porque iba yo de vacaciones, por ejemplo, alguna ocasión, o iba saliendo yo en carretera, en ese entonces no había celulares, sonaba mi Viper, me paraba en alguna caseta y decían, oye, Doc, fíjate Keiko, no quiso comer su segunda comida, ¿no? Era motivo suficiente para suspender las vacaciones familiares, regresarme y ver qué era lo que estaba pasando con este gran paciente. La que sigue, por favor. Se convirtió tan importante Keiko que llegó a ser parte de mi familia. Mis hijos crecieron dentro de Reino Aventura durante los 11 años que estuvo Keiko aquí. Nos pasábamos casi los 365 días del año en Reino Aventura. Hasta por las noches teníamos que ir a ver cómo se comportaba una orca, porque la responsabilidad del animal, no simplemente por el hecho del valor del animal, sino simplemente por el hecho de tener la responsabilidad de tener una orca, que no llegaban a 100 orcas en la historia de la humanidad cuando recibimos a Keiko. Keiko era la orca número 81 cuando tuvimos la responsabilidad de recibirla. La que sigue, por favor. Rápidamente vamos a platicar un poquito sobre la información médica de Keiko. Estuvo en México 3.980 días, es decir, 11 años con 7 días. Le dimos en total, entre medicamentos y vitaminas, 1.474.590 cápsulas o pastillas. Keiko llegó a México con una dimensión de 3,80 metros de largo y sale de México con un largo de 6,55 metros. Crecía a razón de 2 centímetros por día y ganaba 18 kilos de peso al mes. Salió de México con cerca de 7 toneladas de peso cuando lo recibimos con 350 kilos. Tuvimos de visitantes en el delfinario, en el orcario en ese entonces, 25 millones de visitantes, es decir, que el 120% de la gente que iba a Reino Aventura iba a ver a Keiko, es decir, que iban a todos los juegos mecánicos y un 20% más regresaba. Eso hace notar la importancia que tienen los animales bajo cuidado humano para el entretenimiento y para la educación, porque cuánta gente en su vida había tenido la oportunidad de ver a un delfín y mucho menos a una orca bajo cuidado humano. Logramos enseñarles 64 conductas, trabajaron con Keiko 49 manejadores y entrenadores, hicimos un total de 7.268 presentaciones, y menciono que este es un tema muy interesante porque obviamente desde el punto de vista comercial todo el mundo quería ver a Keiko. Keiko era la atracción más grande del parque. Yo les pedí a la directiva que me quitaran
el peso de que fuéramos la atracción más importante de Reino Aventura, que pusiéramos algo más interesante o más divertido para que la gente no presionara tanto. Hubo tanta presión que en ocasiones yo no permitía que se hicieran más de 5 funciones de Keiko al día. El parque estaba diseñado para recibir 12,000 personas en ese entonces, y hubo días en que recibimos hasta 35,000 gentes, es decir, más del doble de lo que estaba diseñado el parque para poder recibir. Entonces, toda la gente quería ver a Keiko. Lo más que lográbamos hacer es que permitiéramos que la gente entrara, y valga la comparación, pues poníamos una valla para que la gente pasara frente a Keiko, lo viera únicamente. Había gente que no creía que fuera de verdad, pensaban que era de plástico. Hay una serie de historias interesantísimas que en una hora no se las puedo platicar, pero de toda la gente que trataba de ver a Keiko, porque fue un animal francamente muy interesante. Tuvimos colaboración directa con 15 colegas, es decir, que yo solo no podía con todo este trabajo. Tuve que consultar a varios médicos, tanto en el extranjero como aquí en México. En total, logré armar un equipo de 15 médicos que nos ayudaran. Hicimos 48 maniobras médicas, donde incluimos láser, biopsias, autovacunas, etcétera. Y hablo de las autovacunas porque vamos a ir al tema donde Keiko sufría de una papilomatosis. El papiloma no es más que una neoplasia benigna que aparece en la piel. A manera de ejemplo, les voy a decir, las brujas les ponen siempre una verruga en la nariz. El papiloma no es más que una verruga, pero al tratarse de una ballena, pues el papiloma alcanzaba dimensiones interesantes, tal vez de 60, 70 centímetros de diámetro y unos 8, 10 centímetros de grueso. En total, mientras estuvo Keiko aquí en México, logramos tomar 157 muestras de sangre, es decir, 14 por año. Yo quisiera preguntarles a todos los que están escuchándonos, ¿quién de ustedes se hace un chequeo mensual para ver cómo está su condición de salud? Ni los atletas a veces, ni siquiera los artistas lo hacen, tal vez los atletas lo hacen, y así es como tratamos a los animales en cautiverio. Cuando tenemos un animal bajo cuidado humano, tratamos de hacer medicina preventiva, y la única forma de saber cómo se encuentran es a través de la sangre. Y en ese entonces Keiko no tenía conductas de entrenamiento voluntario para poder sangrarlo, lo hacíamos metiéndolo a la red, pero únicamente 4 agentes manejábamos la red. No era nada estresante para Keiko, el animal se acostumbró a hacerlo de manera voluntaria, de manera tranquila, y así es como lográbamos tener una historia clínica perfectamente completa. Hicimos varias tesis de licenciatura, podemos hacer todos los temas que logramos sacar. La que sigue, por favor. Y llegamos al momento de la liberación. Keiko aquí fue cuidado durante mucho tiempo, se convirtió en el animal más famoso que Flipper, más famoso tal vez que Towí, y se convirtió en un ser muy famoso. Desafortunadamente aparece esta película que se llama Free Willy, Liberen a Willy, donde el tema suena pues muy interesante, muy hollywoodesco, y es donde un niño que está abandonado, que no tiene familia, entra a trabajar a un lugar donde encuentran a una orca que se encuentra triste, abandonada, y que quiere regresar con la familia. Entonces la historia, para aquellos que no le hayan visto, se trata de que este niño va y libera a Willy, y de ahí se nos desencadena, la que sigue ya, Eduardo, por favor, y desencadena toda una serie de movimientos internacionales para liberar a Keiko. Para la película se hace, por ejemplo, yo no permití que se hicieran muchas de las tomas que hasta ustedes ven en las películas y que son preciosas, donde va el niño arriba de la ballena, o que lo sacan fuera del agua, o que va brincando. Todo es un animatronic que costó más de $1 millón, cuando al parque le pagaron solamente $50,000 por la renta de la ballena durante 21 días. A la hora que vi yo esto, yo era el único que no tenía ganas de que se hiciera esta película. Yo me rehusé ante la Warner Bros., ante los directivos del parque, para que hiciera esta película, porque sabía yo que tenía un trasfondo muy interesante, que iba a convertirse en un movimiento muy importante para los animales en general. La que sigue, por favor, Eduardo.
Aquí estamos viendo cómo estamos bajando el animatronic. El animatronic era completamente idéntico a Keiko. Y lo hicimos, tomamos medidas igualitas a Keiko. Allá atrás pueden ver en el fondo del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, allá está Keiko nadando, en lo que estamos bajando aquí el animatronic con una manguerota grandotota que era como se manejaba desde el punto de vista electrónico. La que sigue, por favor. Ahí vamos viendo cómo. La que sigue, Eduardo, por favor. Y bueno, finalmente después de que le llegue la película a México y que se empieza a hacer un movimiento internacional enorme en contra de tener a Keiko, porque se decía que la película era cierta y que los dueños del parque la iban a liberar, perdón, la iban a sacrificar e iban a cobrar el seguro, eh, se hace un movimiento tan grande a nivel internacional que empezamos a recibir inclusive donativos de niños de Estados Unidos para que liberáramos a Keiko. Empezamos a recibir una gran cantidad de dinero, empezamos a recibir mucha presión desde el punto de vista de prensa internacional y prensa nacional, porque decían que Keiko se encontraba en malas condiciones. Yo sabía que Keiko se encontraba en perfectas condiciones y de hecho, si Keiko no se hubiera ido, todavía creo que podría haber seguido sobreviviendo a estas alturas. Sin embargo, la presión fue tan fuerte que era una papa caliente que los mismos accionistas del parque decidieron donarla. Para donarla buscamos varias opciones, vino SeaWorld a llevársela, en ese entonces el doctor Lanny Cornell, que está parado atrás de mí con una chamarra azul, era el presidente de SeaWorld en ese entonces, vicepresidente zoológico SeaWorld, vino y cuando vio que Keiko tenía un papiloma, me dijo, oye, José Luis, esta orca viene de Canadá. Le dije, claro, sí, el nombre original de Keiko era Kago. Cuando la compramos en Canadá, obviamente le cambiamos el nombre de Kago por el nombre de Keiko, porque era pues poco incómodo para las presentaciones aquí en México. Keigo, se decía en inglés, pero Kago se escribía en español. Cambiamos el nombre y por esa razón SeaWorld no quiso aceptarla porque tenía un papiloma. Ellos ya tienen papilomas en sus orcas. La papilomatosis es un tema más o menos común en algunos animales en cautiverio, en algunos mamíferos medios en cautiverio, entonces no querían llevarse a Keiko. Finalmente buscamos otras opciones, a ver dónde se compraba, y finalmente, quién nos las compraba, y finalmente hasta regalada tratamos de llevarse, se trataba de llevar Michael Jackson. Michael Jackson tampoco la quiso aceptar en su instalación porque quería llevársela a su parque de diversiones en Diverland, perdón, sí, para tratar de tener allá su parque privado a Keiko. Cuando le explicamos todas las condiciones médicas y de cuidado que requería una ballena, dijo que definitivamente no lo hacía, y así es que llegamos a la salida de Keiko. La que sigue, por favor. Basados tal vez en la idea de que íbamos a regresar a Keiko a Islandia. Desde ese entonces yo sabía que el animal no podía regresar a su medio natural porque era un animal que había sido capturado muy joven, se había improntado, los términos de impronta en ese entonces no se conocían, no se empezaban ya a manejar, pero Keiko había crecido con los humanos, había convivido con los humanos y no era fácil que Keiko se reintegrara al mundo natural. Aprovecho esta diapositiva para que vean el maslo de la cola. Ahí se ve parte del papiloma, lo que se ve grisáceo en el maslo de la cola, esa es parte del papiloma. Este papiloma, ¿por qué se producía? Por el tamaño de la piscina, por los espectáculos que realizábamos, por la temperatura de la piscina y por algunas condiciones propias de la Ciudad de México que hacían que el sistema inmunológico de Keiko bajara. Sabíamos perfectamente que lo podíamos controlar con algún inmunoestimulante, pero sabíamos que podíamos provocar algún otro daño. Y entonces, a pesar de que nos rehusábamos a que se lo llevaran, finalmente la administración de Reino Aventura decidió que Keiko se fuera por quitarse la presión internacional y la presión tan grave de los activistas de tener a Keiko aquí en la Ciudad de México. La maniobra fue una maniobra muy interesante, fue filmada por todo el mundo, tuvimos presencia de prensa alemana, argentina, italiana, francesa, porque mover una orca no es una cosa tan fácil como mover un perrito de un lado a otro. Los que han viajado
con sus mascotas, sabrán que se requieren ciertos permisos. Imagínense poder trasladar una orca desde México hasta Oregon, donde lo íbamos a llevar, donde conseguimos que el acuario de Oregon construyera una piscina mucho más grande para Keiko y que fuera un movimiento temporal. Vale la pena mencionar para los que son médicos veterinarios que aquí esta piscina le creamos un piso falso, el piso donde ven que venimos caminando Luis Arturo Hernández, el doctor David Berrón y un servidor, es un piso falso que hicimos, que construimos para poder maniobrar mucho más fácilmente a Keiko. La que sigue, por favor. Hablando de la conservación, bueno, la maniobra fue pues filmada por todos lados. Ahí va el convoy directamente, la caja donde transportamos a Keiko. Para los que no saben cómo se transporta un mamífero marino, se transporta a través de una camilla, una camilla donde ve el animal colgado y va con agua. Animales más pesados o animales grandes o animales preñados deben viajar con agua. Entonces, este contenedor contenía a una orca con 6,5 toneladas de peso y llevábamos casi 2 toneladas más de agua. Obviamente necesitábamos un avión especial, fue fletado únicamente para el transporte. En el avión únicamente viajamos el doctor Cornell y un servidor, más el piloto y el copiloto, más Keiko. No había nadie más porque no podíamos soportar ni siquiera una maleta extra, porque despegar de la Ciudad de México no fue nada fácil. La que sigue, por favor. Keiko, bueno, fue despedido desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista comercial. Fue una noticia internacional, tanto en México como en el mundo. La que sigue, por favor. Inclusive se hicieron algunas telenovelas. La película de Free Willy no fue la primera película que se hizo con Keiko, se hizo otra película aquí en México con Hugo Stiglitz y otras personas, una película medio fantasiosa, pero bueno, Keiko no actuó nada más en esta película, pero esta fue la que realmente cambió todo la historia de la conservación de los mamíferos marinos. La que sigue, por favor. Todos sabíamos que Keiko no iba a sobrevivir en un ambiente distinto, en un ambiente de libertad. El animal había estado mucho tiempo bajo cuidado humano, había aprendido conductas con los humanos, había sobrevivido con los humanos e inclusive me atrevo a decir que seguiría sobreviviendo si hubiera seguido bajo cuidado humano. Sin embargo, la primera etapa consistió en llevarlo a un acuario a Oregon. La que sigue, por favor. La que sigue. Y menciono aquí rápidamente que llegando al acuario de Oregon, se logra que desaparezca el papiloma. ¿Por qué? Porque las condiciones de la piscina eran mucho mejores, era agua de mar natural. Estábamos en una costa donde bombeábamos agua, el agua era mucho más fría, el estanque se construyó casi 4 o 5 veces más grande al estanque que teníamos aquí en México y se construyó como un jacuzzi con una serie de chorros de agua para provocar una serie de corrientes para que simular un poquito la vida en el mar, lo que se esperaba que Keiko iba a ir pasando. El gobierno de Islandia no quería recibirlo, queríamos llevarlo hasta Islandia, no se quería recibir a Keiko en Islandia, porque Keiko ya había tenido una papilomatosis y era pues ilógico llevar un animal que ya habíamos diagnosticado que tenía algún problema, llevarlo a una vida a la vida natural, donde podía inclusive contaminar a algunos animales. La gente que transportó a Keiko, la Fundación Free Willy Foundation, convenció al gobierno de Islandia que iban a llevar a una gran cantidad de visitantes a Islandia, porque creo que nadie va a Islandia de manera selectiva a pasar sus vacaciones. Entonces, a través de la Secretaría de Turismo fue como la Free Willy Foundation logra convencer a los islandeses de que se la llevan y que la aceptaran en un fiordio. La que sigue, por favor, pasamos toda una serie de trámites y de permisos. Y bueno, llevado Keiko ya a Islandia, allá es colocado en un corral en el mar, un corral donde tenía la oportunidad de escuchar otras orcas, donde tenía la oportunidad de convivir con otras orcas y de ver y sentir el medio natural. La que sigue, por favor. En ese entonces yo me había retirado ya
pensaba yo retirarme ya de la que sigue, por favor, Eduardo. Quería yo retirarme. Sin embargo, en un viaje que hago a Tailandia para transportar unos lobos marinos a un zoológico, platico rápidamente esta historia. Me quedo a dormir en un encierro de animales, en una atracción turística con elefantes, y al regresar en la noche, venía yo platicando en el taxi con unos alemanes. El taxista oye que yo era el veterinario de Willy, me pregunta que si de veras yo era el veterinario de Willy en serio, le dije yo que sí. Me pide que si puede el día siguiente ir a visitarme con algunas gentes, le digo que sí, con todo gusto. ¿Y cuál es mi sorpresa al día siguiente? Que me encuentro cerca de 40 o 50 niñitos que habían visto la historia de Willy, todos perfectamente vestidos con sus kimonos y con el mantra de saludando y gritaban, Willy, Willy, una emoción a 4.000 kilómetros de distancia de mi casa, y que alguien se acuerde de mi paciente, me cambió la historia, y en ese momento decidí que la verdadera historia de Keiko se iba a escribir. Posteriormente, hay un libro que les recomiendo interesantísimo, que escribe Mark Simmons, que es uno de los entrenadores que se encarga de tratar de adaptar a Keiko a la libertad. Él mismo también confirma, como lo hago yo en la verdadera historia de Keiko, que Keiko no iba a sobrevivir si lo dejábamos en libertad. Él habla en este libro que se llama Matando a Keiko, es la verdadera historia de cómo tratan de que Keiko sea reintroducido a la libertad, y después de un proceso de tal vez 2 años y casi 14 millones de dólares que se invirtieron, no fue adecuado para poder adaptar a Keiko a la libertad. La que sigue, por favor. Keiko se ha convertido ya en una estrella famosa, la que sigue. Y bueno, yo pensaba ya dedicarme, por otro lado, a otras especies, y me dedicaba yo, después de manejar un Rolls Royce, ya no quería yo manejar Volkswagen. Pensé que mi vida se acababa, entonces me dediqué a otras especies. La que sigue, por favor. Nos dedicamos a trabajar con otras especies. La que sigue, por favor, Eduardo. Regresamos a la fauna silvestre, y sin embargo, bueno, los mamíferos marinos seguían llamando la atención porque los seguían llamando, y la gente volvía a consultarnos. Tuvimos la oportunidad entonces de volver a trabajar otra vez con mamíferos marinos de manera formal y dedicada, y dedicarnos, la que sigue, más directamente hacia el mar. Abrimos, la que sigue, abrimos algunas nuevas instalaciones con una nueva tecnología. La que sigue, por favor, Eduardo, también, donde empezábamos ya a tratar de aprovechar, la que sigue, lo que habíamos aprendido con mamíferos marinos en condiciones bajo cuidado humano, encerrados en piscinas. Lo empezamos a llevar a las lagunas, empezamos a hacer los primeros nados con delfines en instalaciones abiertas cerca del mar. Ahí estamos viendo Jamaica, todo el equipo con el que trabajábamos en Jamaica. Lo mismo lo hicimos en Islas Caimán, lo hicimos en Bahamas, lo hicimos en Bermudas y en otras islas. Las que sigue, por favor. Y mucha de la tecnología que hace rato hablaba el profesor, de el avance tan rápido que ha tenido la tecnología, lo empezamos a aplicar a la medicina de los mamíferos marinos. Empezamos a trabajar con drones, empezamos a trabajar ya con medicina de última generación. La que sigue, por favor. La que sigue, y así pudimos implementar maniobras de manejo mucho más interesantes con otras especies. La que sigue. Tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, la primera tomografía axial computarizada que se hizo a nivel clínico en el mundo. Tuve la oportunidad de utilizar la radiología digital, que antes no la podíamos utilizar nosotros para mamíferos grandes, porque no atravesaba los equipos, las condiciones anatómicas y fisiológicas de los animales. Empezamos a trabajar con radiología digital. La que sigue, por favor. Empezamos a trabajar inclusive haciendo estudios directamente en lagunas en el mar, o con animales bajo cuidado en el mar. La que sigue, por favor. La endoscopía que hacíamos en un inicio con endoscopía de fibra óptica, la cambiamos por endoscopía digital, y entonces pudimos penetrar por todos los orificios que encontrábamos en útero, estómago, bronquios, vejiga, etcétera, etcétera,
avanzando enormemente en el manejo de estas especies bajo cuidado humano. La que sigue. Nos invitan a formar parte de Mundo Marino en Argentina, donde hay otra orca con condiciones muy similares a la de Keiko. Esta orca se llama Xameng, es un macho. Él forma parte de una de las 3 orcas que sobrevivieron en ese acuario. La primera fue Milagros, que falleció por una neumonía. La segunda, Belén, que falleció por un problema gástrico. Y Xameng tiene ya allá en el parque cerca de 30 años también con ellos. Se encuentra en condiciones adecuadas. El estanque es pequeño para el animal, pero la misma historia se puede repetir. Hay gente que deseaba liberarla, igual que sucede con Lolita en el acuario de Miami, donde quieren liberarla, y nuestra postura es muy clara. Vimos que un animal que se acostumbra al cuidado y a la atención del ser humano no es fácilmente liberable. La que sigue, por favor. En el acuario del Mundo Marino hemos tenido oportunidad de trabajar con otras especies. Vamos a pasarnos rápido, Eduardo, porque estamos casi sobre el tiempo. Hemos tenido oportunidad de trabajar con otras especies. La que sigue, y todo lo que hemos aprendido de estos animales bajo cuidado humano lo estamos llevando ahora a la práctica animales en condiciones naturales. Aquí tenemos un varamiento, por ejemplo, arriba del lado derecho, de una orca, la cual logramos sacar bien libre, logramos mostrar ese animal. Tenemos muestras tanto de respiráculo como de sangre, como algunas biopsias, lo que nos permite, que aprendimos a hacer con animales bajo cuidado humano, lo que nos permite tener más conocimientos. Y en el caso de abajo, del lado izquierdo, llegamos ya tarde a este varamiento. Tuvimos la oportunidad de trabajar también con esta orca, haciendo necropsias y viendo cómo el ser humano está dañando el planeta. Tenemos en medio ahí a un cormorán completamente bañado de petróleo. En la Fundación Mundo Marino de Argentina, donde también actualmente trabajamos, recibimos cerca de 1.500 o 2.000 pingüinos anuales llenos de petróleo. La que sigue, por favor. Y lo que estamos tratando de hacer es que la educación profesional que hicimos y que aprendimos en condiciones de cuidado humano, la que sigue, por favor. La que sigue, tratar de llevarla hacia el medio natural. La reproducción de cetáceos en condiciones bajo cautiverio ya es un éxito total. El 70% de los delfines que se encuentran en México, de los 300 delfines que se encuentran en México, ya son nacidos en México. Ya vamos en la segunda o tercera generación de animales nacidos en cautiverio. La que sigue, por favor. Y recordemos que los delfines, bueno, son mamíferos, igual que las ballenas. La que sigue, por favor. E inclusive el éxito que hemos tenido ya con la reproducción de cetáceos con delfines, también lo estamos haciendo con las orcas. Xameng se encuentra en Argentina y las últimas 3 orcas que nacieron en Estados Unidos son hijas de Xameng. Aquí hay una maniobra donde estamos extrayendo el semen, congelándolo y procesándolo junto con el doctor Todd Robeck y la doctora Giselle Montaño. Hicimos un trabajo de extracción de semen, colección de semen, y pudimos inseminar algunas crías en Estados Unidos, y por unas orcas en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y esta orca es una de las hijas de Xameng, que nació en Estados Unidos, a pesar de que él se encuentra en Argentina. La que sigue, por favor. El manejo y el cuidado que tenemos de cualquier mamífero o cualquier animal bajo cuidado humano es constante las 24 horas, y lo que aprendemos en cautiverio, lo que sigue, por favor, lo tenemos que llevar hacia el medio natural. Aquí está el doctor Juan Pablo Loureiro realizando parte de la necropsia. Yo no alcancé a llegar a esa necropsia, pero la fuimos dirigiendo desde Zoom. Ahora con la nueva tecnología y con las nuevas cámaras podemos trabajar directamente desde la oficina. Ahí está tanto Laura como Juan Pablo realizando una necropsia. La que sigue, por favor. Y lo que estamos haciendo es que ahora todo lo que aprendemos bajo cuidado humano, estamos tratando de traspolarlo hacia la vida silvestre, que creo que es la que requiere mayor atención. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de conservación, y hay gente que critica el tener ciertos animales bajo cuidado humano, yo considero que ellos son unos embajadores de todos aquellos que viven en vida silvestre,
y lo que aprendemos de ellos, de los poquitos que tenemos en cautiverio, sirve para poder trabajar con animales en vida silvestre. La que sigue, y vamos rápido si quieres, eso es parte de algunas instalaciones nada más para que vean cómo se logra combinar la tecnología con medicina, con fauna silvestre, por ejemplo, tiburones. ¿Quién se había pensado que podríamos hacer ultrasonidos en tiburones para poder diagnosticar gestaciones o problemas médicos? La que sigue. Hemos trabajado con muchas instituciones, tanto a nivel cuidado bajo cuidado humano como vida silvestre. Hemos trabajado con el Acuario Nacional de Cuba haciendo también investigaciones en mar abierto. La que sigue, por favor. La que sigue. Aprendemos desafortunadamente a veces de algunos animales que tenemos algunos problemas con animales bajo cuidado humano. Aprendemos y lo traspolamos a vida silvestre. La que sigue, por favor. Y el compartir conocimientos creo que es la parte más importante. El que podamos, como lo estamos haciendo a través de este simposio, el que podamos pasar los buenos ejemplos y los malos ejemplos, como el de Keiko, a otras instituciones, creo que es lo más importante para poder trascender. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias, Eduardo. Actualmente las endoscopías las llevamos en todos los animales con técnicas mucho más sofisticadas, con equipos mucho más modernos, con equipos mucho más actuales, de última tecnología. Sigue, Eduardo, de una vez, vamos. Y el hecho que tengamos a ciertos animales bajo cuidado humano, lo justifico yo con lo que tenemos que trabajar y aprender para poderlo llevar hacia los océanos. Síguele, Eduardo, por favor. Vamos pasando las siguientes. Tenemos ya, por ejemplo, trabajos donde podemos tener ya mediciones, inclusive con predicciones reales de fechas de parto, así como se hace con los humanos, ya lo podemos hacer con los delfines. Podemos programar los partos, podemos inseminar inclusive con semen sexado, podemos programar fechas de parto y podemos hacer medicina tanto en animales en acuarios como en vida silvestre. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos siguiéndole, Eduardo. Y creo que ya estamos a punto de terminar. Ya nos pasamos algunos minutitos. Así es que síguete, Eduardo, por favor. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Les digo, el 70% de los delfines que están nacidos, que están en México ya son nacidos en cautiverio. La que sigue, por favor. Todavía no es una especie doméstica, pero este es el trabajo que realizamos, por ejemplo, en todas las instalaciones y en todos los equipos donde tenemos la oportunidad de trabajar. La que sigue, por favor. Y tenemos que regresarle lo que hemos aprendido con los animales en vida bajo cuidado humano. Aquí vemos una papilomatosis, fíjense, del lado derecho es una orca que tiene un papiloma precisamente en la lengua, igual que el papiloma que teníamos nosotros con Keiko. Lo encontramos en vida silvestre. Ahora hay que ver cómo podemos llevar los conocimientos hacia el mar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El hombre está abusando de los océanos. Esta es una ballena. Ahí vemos las barbas de una ballena, no son unos dientes, unas barbas de una ballena. Esta ballena murió precisamente porque tenía una red en la boca. La que sigue, por favor. Y lo que estamos trabajando actualmente es tratando de trabajar en centros de rehabilitación de fauna marina, tratando de que todo lo que aprendimos con nuestros animales en cautiverio lo podamos llevar hacia la vida silvestre. La que sigue. Antes se hablaba que la ballena asesina, ahora nosotros estamos matando a las ballenas. La que sigue. Esta es una realidad, no vamos a hablar, ya el tiempo no nos da, pero para hablar un poquito de la contaminación y de la conservación de nuestros mares. La que sigue. Estos son fotos reales. La que sigue. Y esto es el esfuerzo de gentes que trabajan con animales en cautiverios. El que está desenmayando aquí a esta ballena es un entrenador mexicano que ahora forma parte del equipo de rescate de ballenas en el mundo. Es un entrenador mexicano que aprendió en Cuernavaca a entrenar delfines y ahora se dedica a rescatar ballenas a nivel mundial. La que sigue, por favor.
Obviamente no son maniobras fáciles las que sigue. Si hay alguna pregunta, alguna duda, la que sigue, ahí están mis datos y estoy a sus órdenes.